Usted está a punto de disfrutar Universo Pyme. Conduce Eduardo Torreblanca Jax. Yo he sido sumamente incisivo, sumamente insistente en el hecho de que las empresas deben de empezar a verse junto con sus trabajadores como aliados y no como enemigos. Desafortunadamente nuestra cultura laboral, la ley laboral mexicana, que lo puedo decir al aire y lo mantengo aquí fuera, es una porquería de ley, que creemos que es una ley que fomenta la creación y la protección de los trabajadores y que nosotros lo vemos muy claro, lo que está haciendo es generar mexicanos enanos, mexicanos tramposos, mexicanos que lo único que hacen es ver la forma en la cual se transan a aquel que les da un empleo en un momento dado, se coluden con abogados corruptos, poco escrupulosos y ven la manera en la cual te sacan dinero. Han habido varias respuestas justamente para esto. Y una de las que ha venido haciéndose de manera más reiterada en México, que no es una idea mexicana, que la hemos importado a otros países, es lo que se llama outsourcing o subcontratación del personal. ¿Esto qué quiere decir? Hay empresas que se dedican justamente a poner a la disposición de las otras empresas una serie de personal para que la obligación laboral, la obligación de seguridad social y las demás obligaciones derivadas de las contingencias propias de la relación de trabajo las suman estas empresas. Y estas empresas finalmente lo que hacen es te quitan una contingencia laboral. Sin embargo, yo aquí quiero ser muy puntual sobre determinados puntos que invito a nuestros amigos que deben de ser muy puntuales en el momento en el cual contraten con alguna empresa de este tipo. ¿Por qué? La Suprema Corte de Justicia en nuestro país ha decretado que aunque una empresa trabaje con una prestadora de servicios de outsourcing, esta situación no es suficiente para eximirte de las responsabilidades laborales en función de tus trabajadores. ¿Por qué? Porque la Corte ha definido que aquella empresa que efectivamente haya sido la que ha sido beneficiada por el trabajo de alguna persona se vuelve patrón solidario de aquella que es la que hacía las cotizaciones en el Seguro Social, la que pagaba el sueldo y todo esto. ¿Por qué lo comento? Porque se ha dado en nuestro país una forma muy fácil de hacer dinero fácil. ¿Cuál es? Simple y sencillamente decimos que tenemos nuestra empresa de outsourcing de personal, ponemos un anuncio en el periódico, les decimos a las empresas que les vamos a quitar de encima la problemática ligada a las contingencias laborales, que lo quiero decir claramente, la ley mexicana está tan mal hecha que en un 95% de los casos el patrón pierde. ¿Por qué? Por lo que comentábamos al inicio. ¿Qué es lo que pasa? Se hacen este tipo de empresas, asumen un contrato, pero de la noche a la mañana las empresas cierran la cortina y se van y no hay forma de que las encontremos. Cuando vienen nuestros trabajadores a demandarnos, nosotros decimos no tengo problema porque aquí tengo un contrato con una empresa de outsourcing que tenía la obligación, entre otras cosas, de defenderme en caso de que esto pasara. Pero lo que la Corte ha dicho es que tiene que haber no solamente una empresa que tenga una existencia real, sino que además tenga los medios suficientes para poder hacer frente a las contingencias laborales. ¿Por qué digo esto? Porque así como hay empresas que no tienen escrúpulos para poder hacer dinero fácil y muy rápido, hay empresas muy serias. Hay empresas muy serias que también lo hacen de manera muy profesional. Te dan tal cual la asesoría, te dan tal cual esta prestación del servicio del suministro de personal y llegado el momento ellas pueden llegar a tomar la responsabilidad laboral. Que ojo, aunque sean empresas muy grandes y empresas muy serias, en caso de que el trabajador lleve a cabo un juicio laboral y la empresa grandotota no tenga la forma de responderle al trabajador, nosotros como subcontratantes nos volvemos solidariamente responsables. Pero la cuestión es que esto es más complicado de que se dé. ¿Por qué? Porque son empresas que, como decía al principio, no fue una idea mexicana, fue una idea que existe desde hace muchos años, principalmente en Europa. Son empresas muy grandes, y en los Estados Unidos también. Son empresas muy grandes que llegaron a nuestro país, se instalaron y tienen una marca y un prestigio de muchos años que ellos están cuidando. No puedo decir nombres porque no quiero que parezca que estamos aquí haciendo promoción en favor de nadie. Pero yo creo que es muy importante, Laurita, que hagamos este alto, que veamos que los contratos que nos estén suministrando sean por empresas que tengan una solvencia moral, una solvencia económica, que sean empresas serias, con una reconocida trayectoria en el medio. Y también que nos estén proveyendo
según el tipo de contrato que nosotros querramos, puede haber un contrato de suministro de personal en el cual se asume por parte de la empresa de prestación de servicios toda la responsabilidad laboral con respecto al trabajador, o de administración de laboral. Tal vez lo único que nosotros queremos es que administren nuestro personal, porque nosotros no tenemos tiempo, que paguen ellos el seguro social por nosotros, que paguen la nómina, que ellos sí lleven a cabo la lista de asistencias, pero en este caso no existe una correlación en cuanto a la responsabilidad laboral como patrón. Y bueno, una vez más, lo que siempre he dicho, ¿por qué tenemos que recurrir a este tipo de situaciones que de manera además lamentable e inexplicable en el Congreso de este país, en lugar de estar pensando en reformar la ley laboral para que seamos más productivos, para que como país podamos generar más empleos, estamos al revés? Y ahorita que se está debatiendo en el Senado una iniciativa de reformas a la ley del Seguro Social, uno de los partidos políticos lleva mucho tiempo oponiéndose por intereses mezquinos y intereses particulares, que esto es, que tienen que seguirse beneficiando a los trabajadores porque son su clientela política. Yo creo, no quiero entrar en directivas de tipo político, en este país tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que nuestros trabajos se están yendo de México, se están yendo a la India, se están yendo a China, se están yendo a América Central, y desafortunadamente aquí no nos podemos dar cuenta que nuestras grandes maquiladoras de los años 90 están a punto de agotarse. Yo invito de manera muy clara a los políticos, a los congresistas, a que lleven a cabo un debate real, no mezquino, no con intereses personales. La Ley Federal del Trabajo ya dio de sí, se tiene que reformar por completo, porque creemos que estamos beneficiando al trabajador, pero no es cierto. ¿Qué es lo que estamos provocando? Que con tal de no cumplir con una serie de responsabilidades laborales, las empresas están empezando a hacer lo que se llama trabajo precario. No se le da de alta en el Seguro Social, no se le dan aguinaldos como se pretende, no se le dan primas vacacionales. ¿Por qué? Porque nos da terror que cuando nos demanden, como ya lo hicimos una vez, la ley en México les da la posibilidad de que nos lo pidan por una gran cantidad de tiempo. Entonces, yo creo que mi conclusión en este sentido es, si van a contratar con outsourcing, sean muy vigilantes que sea una empresa sólida, que sea una empresa seria, y hago un llamado de manera muy respetuosa para que el Congreso lleve a cabo un auténtico análisis de la Ley Federal del Trabajo. Gracias, Carlos. ¿Esto está afectando a las pymes en México? Por supuesto. ¿Está afectando de manera significativa? Sí, por supuesto. Mira, yo te diría, yo he conocido casos muy lamentables de personas que han invertido todo su ingenio, todo su trabajo, todo su talento, todos sus ahorros de toda una vida en una empresa, y por una cuestión laboral que los demanda la secretaria, el empleado, el mensajero, llegan a estar condenados a pagar laudos de millones de pesos. Las pymes, son empresas que no tienen esa cantidad de dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que están obligándolas a quebrar. Pero aquí hay una connivencia que es muy perversa entre un trabajador inescrupuloso, abogados inescrupulosos y gente dentro de las autoridades de las juntas de conciliación y arbitraje que se prestan a lo mismo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Mira, yo celebro que empresas como la que tenemos el día de hoy acá hayan seguido el caminito que creo que es lo más sensato hacer, ¿no? Ponerse como socios, empezar a comercializar, pero muchas empresas de nuestro país no lo hacen y empiezan a surgir nada más porque se da la oportunidad. No descuiden sus aspectos laborales. Ojo, y no estoy en contra de la generación del empleo. Es muy importante que lo hagamos, pero tenemos que hacerlo de una manera en la cual existe una ecuación de ganar-ganar. Gane la empresa, gane el trabajador y al final de todo gane el país, que es lo que necesitamos. Y no están exentas las empresas por tener o recurrir al outsourcing, a la subcontratación del personal, no están exentas de una de estas catástrofes que Totalmente, y eso quiero que quede muy claro. El outsourcing sí es un arma importante, sí ha ayudado a muchas empresas, pero no es la panacea, no es la solución absoluta a cualquier tipo de problema. Ustedes imagínense el absurdo que se vive en México. Si un trabajador nos demanda salarios caídos en un juicio que puede durar 2, 3 años, aunque ese trabajador al día siguiente en el cual dice que lo despedimos ya haya conseguido un trabajo, el señor va a seguir ganando el salario que ya está en su nuevo trabajo ganando y sus salarios caídos hasta que se resuelva nuestro juicio. Oye, pues es un negociazo. Empezamos a ganar doble salario sin hacer nada. Y te digo, y desafortunadamente esto ha permeado muy profundo en nuestra cultura, porque seguimos viendo y creyendo que el empresario y el empleado son enemigos, cuando tenemos que darnos cuenta que son aliados naturales. Entonces, mientras no tengamos una verdadera ley del trabajo que defienda al trabajo, no al trabajador, no al patrón,
al trabajo en sí, este país yo creo que va a ser muy difícil que evolucione ahora.